Bendiciones, hermano, bendiciones, hermana. Seguimos compartiendo en este tiempo donde, no nos podemos congregar físicamente, pero estamos unidos en la oración, unidos a través de las misas, unidos compartiendo la palabra de Dios, para seguir creciendo, ¿no?, en nuestra fe, para poder seguir alimentándonos de las riquezas del Señor. Les voy a compartir hoy el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ésta una hermana de nombre María, que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Marta, en cambio, estaba muy ocupada con los muchos quehaceres. En cierto momento se acercó a Jesús y le preguntó: «Señor, ¿no se te da nada que mi hermana me deje sola para atender? Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. En realidad, una sola es necesaria. María escogió la parte mejor que no le será quitada». Palabra de Dios. En la palabra vemos cómo Marta y María tienen distintas formas de ofrecer hospitalidad al Señor, distintas maneras de recibirlo. Dice la palabra que María se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Sin embargo, Marta estaba ocupada en los quehaceres, preocupada, ¿sí?, por todo lo que ella entendía que tenía que hacer para ese momento. Si bien estas dos formas, estas dos actitudes son distintas, no podemos decir que una es mejor que la otra, ni que una, mejor dicho, es más valiosa que otra, o que es menos necesaria que la otra si lo llevamos a nuestra vida espiritual, a nuestro camino en el Señor. Ambas actitudes son necesarias. María escucha la palabra de Dios. María se sienta a los pies del Maestro. Ella demuestra una actitud de discípula, una actitud de aprendiz ante el Maestro. Y qué importante es esto, ¿no? Tener nuestros momentos de oración, de contemplación, de intimidad con el Señor a solas. Tiempo de escuchar su palabra, de escuchar su voz. Por otro lado, Marta preocupada, como muchas veces estamos nosotros, ocupados en tantas cosas que tenemos a veces en el día, en una semana. Pero, ¿por qué las dos son importantes? Porque si primero no hablamos con Dios, si no lo escuchamos, si no nos sentamos a sus pies, si no tenemos esos momentos de intimidad, ¿cómo podremos luego recibir a nuestro hermano? ¿Cómo podremos luego escuchar a un hermano que tal vez necesita ser escuchado o tal vez necesita una ayuda? ¿Cómo nos vamos a encontrar con nuestro hermano si antes no nos encontramos con el Señor? Y cuando este encuentro, pienso, ¿no?, este encuentro con el Señor, lo que hace siempre es llenarnos de su amor y con ese amor poder amar a nuestros hermanos.
y va a ser un amor distinto. Nuestro amor es limitado, pero cuando buscamos al Señor, cuando nos alimentamos de su presencia, de su oración, cuando nos abrimos a su amor, nuestra forma de amar también es transformada. Nuestra forma de mirar al hermano también es transformada. Nuestra forma de escuchar al hermano y de recibirlo también es transformada. El Señor le hizo una observación a Marta. Cuando escuchamos a un hermano, qué importante, ¿no? Pensaba en esto de la escucha, porque a veces parece que no tenemos el ejercicio de escuchar, que nos cuesta mucho escuchar. El Papa Francisco hace un tiempito decía que la escucha es la raíz de la paz. Y me pareció tan importante, ¿no? Para que eso comience en nuestras familias. A veces los conflictos, las discusiones, vienen porque no nos escuchamos, porque no sabemos escuchar. Y cuando escuchamos desde el Señor, no juzgamos, no opinamos. Si el hermano no me pide un consejo, no se lo doy. Tal vez el hermano lo único que necesita es a veces ser escuchado. Muchas veces nosotros lo único que necesitamos es de alguien que nos escuche. La dolencia que tenemos en el corazón, el problema que estamos teniendo, la necesidad de desahogarnos, de poner en palabras lo que hay en el corazón. Y esto que hace María, de escuchar a Jesús, de sentarse a sus pies para escucharlo, qué importante me pareció resaltar esta palabra, ¿no? La de escuchar su palabra, escuchar su voz. Entonces así voy a poder ir a encontrarme con el hermano. Marta, en tanto hacer, ¿sí?, corre el riesgo de olvidar lo más importante, que es la presencia del Señor. Y eso también a veces nos puede pasar en un servicio, en un ministerio de la parroquia. A veces estamos muy preocupados por el hacer y nos olvidamos de ir a la oración, de sentarnos a los pies del Maestro, de silenciar todas nuestras inquietudes y preocupaciones para adorarlo, para alabarlo, para escuchar su voz. Y cuando pasa esto de que a veces vamos detrás del hacer, sin la oración y sin la contemplación, podemos caer en un servicio que nos estemos sirviendo a nosotros mismos, ¿no? Porque no le estamos preguntando al Señor, porque no le estamos dando el lugar. En cambio, en estas dos mujeres, en Marta y María, vemos la contemplación, la oración y la acción. No pueden faltar ninguna de las dos. Que en este tiempo que tal vez no nos estamos congregando personalmente en la parroquia, bueno, también sea un tiempo a través de lo que vamos compartiendo, un tiempo de mirada interior, un tiempo de también rever cómo estábamos sirviendo, si estábamos muy cansados. Cuando hay cansancio también falta la oración. Tal vez estamos poniendo mucho de nosotros y nos agotamos. Es cuando nos sentamos a los pies del Maestro, cuando va a venir esa fortaleza nueva, esas ganas,
ese levantarnos renovados para seguir obrando conforme a su voluntad, para seguir recibiendo a los hermanos que van llegando, para seguir acompañando, para seguir llevando una palabra de consuelo, ¿no? Y pensaba en María, en la Virgen María, que es madre de la escucha y del servicio, siempre atento, ¿no? Ella nos enseña a ser hospitalarios hacia nuestros hermanos y hermanas, mujer de oración y mujer de acción. Que el Espíritu Santo nos ayude, ¿sí?, a poder tener en nuestro corazón, ¿sí?, este anhelo siempre de ir a la oración, de encontrarnos con Jesús y después, como respuesta de amor a tanto amor que Él nos da, servirlo en lo que Él nos pide. Y poder, después de ese encuentro con el Señor personal, poder encontrarme con el Jesús necesitado, con el Jesús herido, con el Jesús que tiene hambre, material o espiritual. Para seguir meditando con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.